Y para preservar nuestras tradiciones en el Panteón de Dolores, entre comida, entre juguetes, entre regalos y entre muchas, pero muchas flores, familiares y amigos recordaron a sus seres queridos. Veamos cómo. Así, con música, fue como el Panteón Civil Dolores les dio la bienvenida a cientos de personas que llegaron a visitar a familiares y amigos. Con flores, juguetes y comida, las personas se acercaban a las tumbas de sus seres queridos para pasar un momento con ellos, disfrutar de este día en el que dicen vienen a visitarlos, aunque para algunos nunca se han ido, como el hijo de la señora Guadalupe, quien lleva 17 años muerto. Para mí significa que no le he olvidado y él está con nosotros en nuestro corazón y siempre va a estar. No está muerto, está vivo. Las familias, después de limpiar las lápidas, se sentaban en silencio a platicar. Algunos les dedicaban canciones para amenizar el momento. Otros contaban recuerdos de cuando sus familiares estaban vivos. Después del trabajo viene el momento de compartir la comida, así que a preparar los platillos. ¿Y por qué no? También se dieron tiempo para visitar la Rotonda de los Hombres Ilustres, en donde se encuentran las tumbas de Diego Rivera, Rosario Castellanos, Eberto Castillo, entre otros. Fue así como cientos de capitalinos disfrutaron de una tarde en familia en uno de los panteones más emblemáticos de la capital. Con imágenes de Liber Rodríguez, Mariana Sánchez, 21 Noticias.